Hola a todos, este es un tutorial de cómo auditar y corregir un estudio de selectividad ya realizado, sin depender de la herramienta original, usando Relay Tripping Curve Pro 2. Vamos a tomar un ejemplo real de una planta, donde el cliente me pidió revisar la coordinación en una cadena específica, porque en dos oportunidades se disparó el relé de protecciones número 52, ubicado a nivel de 13.2 kV por una falla trifásica ocurrida en el bus 1A a nivel de 480 voltios. Nos basaremos en el diagrama unifilar del sistema del estudio realizado anteriormente y tomaremos los ajustes de los equipos involucrados, así como los valores de falla ya calculados en dicho estudio, partiendo desde el interruptor CB1A a 480 voltios hasta el relé número 52 a nivel de 13.2 kV. Como primer paso, vamos a revisar el primer tramo, desde el interruptor CB1A hasta el interruptor CB1, los dos a nivel de 480 voltios. Si hace falta algún ajuste, allí mismo lo hacemos. Al abrir RTC2, lo primero es trabajar en valores primarios. Después seleccionamos el interruptor que está aguas abajo. Hacemos clic en el botón Circuit Break y se nos abre una ventana. Ahí colocamos el ID del Circuit Break, en este caso CB1A. Elegimos el fabricante ABB y el modelo ABB SACE PR123, que es el equivalente al EMAG. Metemos los ajustes y antes de graficar, un detalle importante: hay que indicar a qué voltaje de referencia va a quedar representada la curva en el plano log-log. En este primer tramo lo dejamos a 480 voltios y graficamos. Antes de introducir el valor de la I máxima de falla, vale la pena repasar el criterio de coordinación que vamos a usar, que se basa en la norma IEEE estándar 242, mejor conocida como BusBus. Y ojo, este criterio lo vamos a aplicar en toda la cadena, entre dos interruptores, entre un interruptor y un relé, y entre dos relés. ¿Cómo se verifica el intervalo de coordinación o delta T? Hay que fijarse justo en el punto donde las dos curvas están más cerca una de la otra, y no en cualquier parte de su recorrido, porque ahí es donde el margen es más ajustado y donde más riesgo hay de perder la selectividad. A esa corriente la llamamos I máxima de falla, y para encontrarla comparamos dos valores y nos quedamos siempre con el menor. El primero es el pick-up del instantáneo del equipo aguas abajo. Si la falla real llega a esa corriente, el equipo deja de seguir su curva de tiempo inverso, que puede ser de tipo I cuadrado T si es un interruptor en baja tensión, o de tipo ANSI o IEC si es un relé, y pasa a disparar en un tiempo prácticamente fijo. Justo ahí es donde las curvas se separan en forma natural. Por eso ese pick-up con un pequeño margen de corriente extra por seguridad es nuestro punto de referencia. El segundo caso es la corriente máxima de cortocircuito del nodo, y este aplica cuando pasa lo contrario. El instantáneo del equipo aguas abajo está ajustado tan alto que ninguna falla real llega a activarlo. Ahí ya no hay punto de quiebre por instantáneo, así que el punto crítico pasa a ser directamente la corriente de falla máxima posible. El criterio práctico de la norma es evaluar el menor de los dos valores, porque ahí es donde las curvas quedan más cerca y por lo tanto el margen delta T es más estrecho. Y un detalle que no hay que olvidar nunca: el I máxima de falla siempre tiene que estar referido al voltaje del plano donde estamos haciendo la comparación. Para este primer tramo, el ajuste del instantáneo del CB1A es de 1875 amperios, así que el I máximo de falla lo vamos a colocar un poco más alto por el margen de tolerancia que tienen las curvas en los interruptores en baja tensión. Ahora introducimos el valor de cortocircuitos trifásicos en la barra que protege el interruptor CB1A. Es solo un valor de referencia y lo sacamos directo del estudio anterior. Como estamos a nivel de 480 voltios, usamos el mismo número que trae el estudio, es decir, 17.179 amperios. Ese va a ser nuestro valor de referencia. Ya con el valor de cortocircuito, graficamos la curva del interruptor CB1A. Ahí nos va a aparecer el tiempo T1, que es el tiempo que le toma actuar a esa corriente I máxima de falla. Esa es la referencia de la curva aguas abajo para calcular el delta T. Ahora toca representar la curva del interruptor CB1, el equipo aguas arriba. Como estamos ubicados en la curva número 1, tenemos que pasar a la curva número 2, que es donde se va a graficar. Y aquí algo importante: en RTC2 el cálculo de selectividad siempre se hace entre la curva número 1 aguas abajo y la curva número 2 aguas arriba. Con la curva número 2 seleccionada, le decimos qué equipo va ahí: el interruptor CB1. Vamos al módulo de Circuit Break, seleccionamos CB número 2, colocamos su ID
el fabricante y el modelo, que en este caso es el mismo, e introducimos los ajustes según los datos que tenemos. Graficamos y aparece la curva del interruptor CB1 junto con su tiempo T2. El siguiente paso es verificar cómo coordinan estas dos curvas usando la ventana de selectividad. Ahí RTC2 ubica solo el punto donde las curvas se acercan más y calcula automáticamente el delta T. Al abrir esa ventana nos muestra el I máxima de falla al voltaje de referencia, los valores T1 y T2 en ese punto, y la resta entre T1 y T2 es nuestro delta T. Y miren, acá el delta T es apenas 0.1 segundo, sale marcado en rojo porque se sale del rango óptimo, que es entre 0.2 y 0.4 segundos. Para corregir esto, subimos el TSD o T2 del Cycle Break 1 y vamos viendo cómo se mueve el delta T. Si subimos el TSD de 0.2 a 0.3, el delta T sube a 0.2 segundos. Si queremos un poco más de margen, lo subimos a 0.4 y el delta T queda en 0.3 segundos. Ojo, si lo subimos más de ahí, el delta T se vuelve a salir del rango, pero por arriba. También se nota algo. El instantáneo del Cycle Break 1 está demasiado cerca del instantáneo del Cycle Break 1A. Quedan bien solapados para corrientes menores a la del cortocircuito trifásico. Así que ese valor también lo subo un poco, de 3000 a 4000 amperios. Ya con esto, conforme con el resultado, dejo alguna anotación y genero el reporte de selectividad entre el Cycle Break 1A y el Cycle Break 1 a nivel de 480 voltios. El interruptor aguas abajo con sus 3 zonas de ajuste contra el aguas arriba también con las suyas. El intervalo de coordinación que nos queda en 0.3 segundos, un valor sano dentro de lo que pide la norma. Con esta coordinación ya confirmada, seguimos armando la cadena hacia aguas arriba. Ahora toca del Cycle Break 1 hasta el relé 52. Y para esto no hace falta salir de RTC2. Lo primero es definir bien quién es el equipo aguas abajo y quién es el equipo aguas arriba en esta nueva cadena. Con la ventana de selectividad abierta hacemos clic en borrar puntos y así se eliminan los puntos T1 y T2 que teníamos en el plano log-log. Como estábamos en la curva 2, la del Cycle Break 1, le damos clic al icono de borrador para quitar esa curva también. Ahora, en esta nueva cadena, el Cycle Break 1 pasa a ser el equipo aguas abajo. Así que hay que volver a graficarlo con los mismos ajustes, pero esta vez como curva número 1. Para eso simplemente cambiamos de curva número 2 a curva número 1 en el panel de control. Aquí hay un detalle que no puede pasar por alto. Esta cadena de Cycle Break 1 a 480 voltios hasta el relé 52 a 13.2 kV pasa por un transformador de 1 MVA. Entonces, las curvas de esta cadena se van a representar a nivel de 13.2 kV. Por eso, antes de graficar, tenemos que referenciar el Cycle Break 1 a 13.2 kV en la casilla voltaje de referencia gráfica. Para el I máxima de falla seguimos el mismo principio de la cadena anterior, solo que ahora referenciado a 13.2 kV. Y lo mismo con el valor del I de cortocircuito trifásico. Aquí también lo tenemos del estudio anterior, pero referido a este nuevo nivel de tensión. Graficamos el Cycle Break 1 como equipo aguas abajo, ya referenciado a 13.2 kV, y ahí aparece el punto T1 en el I máxima de falla. Antes de pasar al relé 52, que es el equipo aguas arriba, introducimos los datos del transformador TX1 de 1 MVA. En el lado primario 13.2 kV, en el secundario 480 voltios, la impedancia porcentual es de 6.48% y el grupo de conexión de YN1. Con estos datos, RTC2 traza la curva de daño y de inrush del transformador, que aparece en color ámbar en la gráfica. Ahora configuramos el relé de sobrecorriente que protege este transformador del lado de 13.2 kV. Recuerden que este va a ser el equipo aguas arriba, la curva número 2, así que la seleccionamos en el panel de control.
Como es un relé ABB Ref 615, lo seleccionamos de la lista de equipos y aparece el display de entrada de datos del relé. Introducimos los ajustes actuales del equipo, así como también colocamos el valor del voltaje nominal del relé, que acá es 13.200 voltios. Y después, al dar clic al botón graficar curva, nos aparece la curva del relé 52 con su tiempo T2 para el I máxima de falla que indicamos. Repetimos el proceso de verificación del delta T, ahora entre el transformador, el circuit breaker 1 y el relé 52. Al abrir la ventana de selectividad, vemos que el delta T entre T1 y T2 es de 4.16 segundos, un margen enorme, pero antes de darlo por bueno así nada más, hay que revisar bien cuál es el punto de comparación correcto. Según la norma IEEE 242, para verificar el delta T entre un interruptor en baja tensión y un relé a través de un transformador, el I máxima de falla se toma como el pick-up del instantáneo o de corto tiempo del interruptor aguas abajo, referido al voltaje del relé, o la corriente de cortocircuito máximo del bus de baja tensión, también referida al voltaje del relé, lo que sea menor de los dos. Así que usamos el cursor de barrido para ubicar este punto con más precisión. Y aquí encontramos algo importante: el ajuste instantáneo del relé, el ANSI 50, está en 674 amperios y el valor de I de cortocircuito trifásico del bus del circuit breaker 1 referido a 13.2 kV es de 648 amperios. Están demasiado cerca uno del otro. Por eso subimos el ajuste del ANSI 50, dejándolo por debajo de la corriente de cortocircuito trifásico del bus sobre el TX1, que es de 6.739 amperios. Lo llevamos de 674 a un valor de 800 amperios para asegurarnos de que el relé solo actúe de forma instantánea por encima de esos 800 amperios a nivel de 13.2 kV, y así evitar que dispare de inmediato ante una falla trifásica en 480 voltios en el bus del circuit breaker 1. Con el ANSI 50 ya corregido, volvemos a ubicar el nuevo I máxima de falla. Activamos el cursor de barrido y nos vamos desplazando lo más cerca posible del valor del I cortocircuito trifásico, esos 648 amperios. Cuando llegamos al punto justo, congelamos ese valor con la barra espaciadora. Eso activa el botón fijar I máxima de falla. Le damos clic y así queda fijado el nuevo I máxima de falla. Con esto se reubican los puntos T1 y T2 en la distancia más corta entre el circuit breaker 1 y el relé 52, y el delta T que nos da es de 0.23 segundos, ya un valor aceptable. Si queremos un poco más de margen, subimos el time dial del relé, el equipo aguas arriba, y vamos probando hasta encontrar un tiempo óptimo. Cuando esto ya estamos listos para el reporte de la cadena CB1 relé 52. RTC2 nos genera el reporte de selectividad entre el interruptor y el relé referido a 13.2 kV. El interruptor aguas abajo contra el relé aguas arriba, con el detalle de sus funciones ANSI y ANSI 50. Con esta segunda pareja de curvas ya coordinada, CB1 y relé 52, podemos incorporar también la curva del CB1A para mostrar la cadena completa. Para esto, en el panel de control seleccionamos la curva número 3. Recuerden que la curva 1 y 2 son las que RTC2 usa para calcular la selectividad. Con la curva número 3 seleccionada, vamos a circuit breaker, elegimos CB número 2, ya que el CB número 1 es el correspondiente al CB1, que ya está graficado. Indicamos el ID y los ajustes de CB1A y graficamos. La curva de CB1A queda representada por debajo de la curva CB1 ya referida a 13.2 kV. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, si conociéramos los ajustes del relé de protección que está aguas arriba del relé 52, también podríamos coordinar con él. Hagamos este ejemplo de forma hipotética, porque en este ejemplo en realidad no sabemos con certeza qué equipo hay aguas arriba. A ese equipo lo vamos a llamar relé 53. Lo que hay que hacer es que la curva del relé 52 pase a ser la curva número 1 y el relé 53 será la curva número 2 para calcular su selectividad. Primero borramos los puntos T1 y T2 actuales desde la ventana de selectividad con el botón borrar puntos. Después, en el selector de curvas del panel de control, como está seleccionada la curva número 3, porque con ella acabamos de graficar CB1A, seleccionamos la curva número 2 para borrar la del relé 52. Borramos y luego seleccionamos la curva número 1 para borrar la del CB1. Para esto abrimos la ventana del circuit breaker, seleccionamos CB número 1
y le damos clic a borrar. Con las posiciones 1 y 2 ya libres en el plano, antes de seguir volvemos a graficar CB1 para que quede junto a CB1A que ya tenemos. Seleccionamos la curva número 4 en el panel de control, tiramos los datos del CB1 en la ventana del Circuit Break y graficamos. Listo, ya tenemos CB1A y CB1 en pantalla. Ahora sí, vamos a los relés que queremos coordinar. El equipo aguas abajo va a ser el relé 52, así que lo colocamos en la curva número 1 con sus ajustes ya cargados. Redefinimos el I máxima de falla, que según la norma IEEE 242 debería coincidir con el valor del ajuste ANSI 50. Colocamos 800 amperios como I máxima de falla y graficamos. Ahí aparece el punto T1 junto al arranque del ANSI 50 del I máxima de falla. Seleccionamos ahora la curva número 2. Para el relé 53, vamos a asumir que es del mismo tipo que el relé 52, cambiando solo el time dial a 0.5 y sin instantáneo. Recuerden que estos valores los estamos suponiendo. Graficamos y aparece la curva del relé 53 con su tiempo T2. Al abrir la ventana de selectividad, el delta T nos da apenas 0.09 segundos, muy bajo. Así que subimos el time dial del relé 53. En este ejemplo, llegamos a un delta T de 0.26 segundos entre el relé 52 y el relé 53. Y con esto generamos el reporte de esta nueva coordinación. Como resumen, les muestro los reportes de selectividad de cada cadena que analizamos. Primero, CB1A hasta CB1 a 480 voltios. Segundo, CB1 hasta el relé 52 a 13.2 kV. Y tercero, el relé 52 hasta el relé 53 hipotético, incluyendo también las curvas del CB1A y CB1, referida a 13.2 kV. Bueno, y para resumir todo esto, el disparo simultáneo del relé 52 se debe a dos causas que se juntaron. La primera, su ajuste instantáneo original en 674 amperios estaba prácticamente al mismo nivel que la corriente de falla trifásica en el bus 1A, reflejada a 13.2 kV, es decir, 625 amperios. Así que el relé estaba interpretando una falla en baja tensión como si hubiera ocurrido dentro de su propia zona instantánea. Y la segunda causa, aunque corrijamos este ajuste, el interruptor CB1 igual dispara de forma instantánea ante esta falla, porque su ajuste instantáneo no tiene temporización, solo umbral de corriente. Queda muy por debajo de los 17.179 amperios reales de la falla en el bus 1A. Es decir, la coordinación en tiempo que logramos en la zona de cortocircuito deja de servir en cuanto la corriente supera el instantáneo de CB1. Y ahí es justo donde se pierde la selectividad entre CB1A, CB1 y el relé 52. Subir el ANSI 50 del relé 52 a 800 amperios resuelve la parte del relé, pero la parte del interruptor en baja tensión tiene un límite físico. Como el instantáneo no admite temporización, la única palanca que tenemos es el umbral de corriente, y ese ajuste no se puede subir indefinidamente sin comprometer la protección propia del CB1. Frente a fallas de esta magnitud tan cerca de la fuente, cierto grado de disparo simultáneo entre CB1A y CB1 es hasta cierto punto inevitable, con coordinación por curvas de tiempo corriente. Solo un esquema de interconexión de zona resolvería esto de raíz si el equipo lo soporta.